Vamos a hablar entonces de un tema un poco diferente, pero estamos viendo el poder sobrenatural de Dios para vencer todas esas ataduras, para romper esas cadenas y para libertar a sus hijos, a su pueblo. Entonces, hoy vamos a estar tratando un tema acerca de lo que tiene que ver con la guerra, con el combate. En sesión anterior, hace 15 días, estuvimos presentando a un excombatiente de las fuerzas militares que el Señor se glorificó en su vida y lo salvó de la muerte. Entonces vamos a tener hoy un testimonio grande de un hombre que fue salvo por el poder de Cristo y que también era un combatiente. Entonces empiezo por definir que la guerra es el enfrentamiento organizado de dos grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales por razones religiosas, por razones culturales, por mantener o por cambiar relaciones de poder, por dirimir disputas económicas o territoriales. Entonces, eso es lo que engloba todo lo que tiene que ver con la guerra y todos los efectos de la misma. Los efectos pues, de una guerra, ¿verdad?, son catastróficos a nivel de la población y se dan mucho lo que son los sufrimientos a nivel del combatiente, se dan pérdidas ya sean físicas, humanas, pero también se dan unas alteraciones a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel cerebral. Ya las pérdidas económicas son impresionantes, el medio ambiente también, mucha población civil cae en medio de este cruce de fuego y se destruyen todos los que son los servicios básicos. Muy bien, entonces, dentro de estos puntos, y si empezamos a hablar de cada uno, entendemos el primero, vamos a tratarlo hoy, que es que esta guerra causa sufrimientos humanos afectando tanto la salud física y mental de los combatientes de la población. Entonces, mi pastora, los síntomas de este trastorno o de este síndrome postraumático, ¿cuáles son y cómo los identificamos en un combatiente? Bueno, yo quería estar explicando que cuando yo conocí a mi esposo, lo conocí en la iglesia, más o menos para contar, ¿no? Lo conocí en la iglesia y él estaba dando un testimonio de cómo Dios lo había rescatado, pero miraba para abajo y casi no podía hablar. O sea, no se entendía lo que él hablaba. Entonces yo adentro de mí pensé, ¿cómo pueden dejar dar testimonio a este muchacho? Sí, o sea, yo creí que estaba mal. Bueno, evidentemente estaba mal, porque es como estabas diciendo, pastora, la guerra de Malvinas duró 70 días más o menos. Pero en esos 70 días son días de bombardeo de día y de noche. Y precisamente acá en Argentina, la guerra por ahí no fue como en la guerra de otros países, porque nosotros hemos estado con combatientes de otros países donde ellos reciben alimento que le tiran de los aviones, reciben una buena indumentaria, ropa apropiada, pero yo quiero decir que los soldados que fueron a Malvinas no tenían la ropa adecuada, tenían ropa muy liviana, y ni siquiera tenían guantes para las manos, y el alimento tampoco lo recibían. Entonces, no es solamente que estás todo el día recibiendo bombas de día y de noche, viven en un pozo, que lo tienen que hacer en la tierra, son muchos grados bajo cero porque es el sur, es en el sur de Argentina, cerca de donde está Ushuaia, están las Islas Malvinas. Por ahí si alguien no sabe ubicarlo, es al sur de nuestra República Argentina, es un lugar muy frío. Y entonces, eso trae una presión sobre la vida de la persona que a la vez pierde todo. Porque a veces uno no se da cuenta lo que una persona que va a la guerra pasa. Uno dice, bueno, fue a la guerra, volvió, pero yo me casé con mi marido y sin darme cuenta. O sea, yo no sabía la dimensión de lo que era una persona que había ido a la guerra. Entonces, esa persona pierde todo, como bien tú decías, pierde su casa, su cama, su cocina, su baño. El baño es el campo mismo. O sea, 70 días no se cambiaron la ropa, nunca. O sea, se llovía y la ropa se mojaba y se secaba con ese frío sobre el cuerpo.
más no poder cambiarte ni siquiera tu ropa interior, y el alimento muy escaso. Han llegado a comer pingüino, una oveja podrida, bueno, una cebolla entre 11, que es algo que mi marido siempre cuenta. Y yo quiero decirte que ahora cuando cuenta las cosas, nosotros las vivimos acá en casa y nos reímos. O sea, inclusive se hacen chistes, ¿no? Bueno, nos quedamos solos, dicen mis hijos un día, porque nosotros nos habíamos ido de vacaciones. Uy, tuvimos que comer una cebolla entre dos, dicen ellos, ¿no? Como haciéndole, o sea, porque ya lo vivimos, el Señor nos ha permitido que lo podemos vivir de otra manera. Pero la persona trae una gran carga emocional, porque mucho sufrimiento, una alerta, que yo quiero contarte algo que también es muy interesante de contar, porque como te decía, yo no tenía ni idea con quién me había casado en ese sentido. Yo lo conocí en la iglesia, sabía que iba a la guerra, pero nunca dimensionás. Cuando vos no fuiste, vos no tenés ni idea lo que es, ¿viste? Y entonces dormíamos, y si hacía el menor ruido, tic, que fuera un ruido, en la oscuridad mi marido se levantaba, pero a la velocidad de la luz. Yo me creí que me había casado con Superman, ¿entendés? De verdad te lo digo, es para que por ahí compartimos y nos reímos, porque ahora es diferente. Pero vos estás casada con Superman, te das cuenta, el más mínimo ruido la persona volaba por el aire. Pero bueno, todo eso es un proceso que el Señor tiene que ir haciendo, porque la persona que está en una guerra no puede dormir, porque si vos te dormís, vos te morís. Entonces, una de las cosas es que en la mente la persona no tiene el reposo para poder descansar, y entonces después vuelve, y eso sigue estando así. Siempre duerme como por la mitad, dormía, ¿entendés? Obviamente que esto ya pasó hace 38 años, ¿no? Y hace más de 30 que caminamos con el Señor. Otra cosa que yo quiero decir es que todo es un proceso. Lo dije el jueves pasado cuando conté mi testimonio, y lo vuelvo a decir ahora. Lo único que, cuando tenemos el Señor, lo único que es instantáneo es la salvación. Y muchas veces también la liberación. Si está el poder de Dios, Dios nos libera. Pero nuestra vida, los daños que hayamos vivido, tanto sea así por heridas que nos ha tocado en la vida, o por nuestros propios deslices, a veces nuestros deslices han sido tanto, que nuestra vida, cuando llegamos al Señor, está muy dañada. Eso es un proceso. Eso no va a ser instantáneo, porque eso que se rompió durante tanto tiempo, Dios lo va haciendo a la medida que nosotros vamos creciendo con Él, y podemos estar recibiendo lo que Dios nos va mostrando, y nosotros lo podemos ir renunciando, podemos dejar que Dios nos ministre. A veces nosotros empezamos a caminar con el Señor y somos muy tiernos, hay cosas que en ese momento somos bebés espirituales, y no estamos preparados para recibir, porque a veces los dolores han sido tantos, que el ser humano no puede recibir todo de golpe lo que tiene adentro de su corazón. Ver ese dolor todo junto. Entonces el Señor, que es un Padre amoroso, Él es un Padre bueno y amoroso. Nuestra relación con Él es de padre e hijo, ¿no? Él te toma de su mano derecha, como dice en un versículo, y yo te ayudo, ¿no? Él nos va tomando, y es un caminar diario. Y entonces ahí vamos con el proceso que Dios va haciendo a través de su Espíritu Santo. Entonces Él, mis hijos también estaban recontentos porque mi marido de noche saltaba y nos cuidaba, y nosotros nos sentíamos que... Pero eso después el Señor lo fue sanando. O sea, eso no podía ser más. Nosotros, primero lamentaban, hasta mis hijos lo lamentaban. Dice, qué lástima que papá no se levanta más tan rápido. Pero no, pobre. Él necesitaba, no, él necesitaba sanar y poder descansar y tener confianza y tener eso. Y otra cosa que un excombatiente necesita es hablar mucho, poder contar, poder hablar, poder compartir, que no siempre se da. En general, hay muchas personas que no hablan nunca en toda su vida,
hemos conocido compañeros de él que ya se han ido de acá, han partido de la tierra, que volvieron de la guerra y jamás, nunca, nunca, nunca hablaron nada de la guerra con nadie. Entonces eso también trae un daño psicológico, no permite que el alma se sane, porque imagina que el alma se fracciona toda, porque uno no sabe, o sea, ellos han contado que, por ejemplo, ha caído una bomba y, y fue tan fuerte y tan grande el agujero que hizo, que ellos quedaron en cuclillas con el amigo y se miraban y decían, ¿estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos acá o estamos en otro lado? ¿No? Todo eso es como uno lo siente adentro. Y otra cosa interesante que yo sabía por esta charla que me gustaba compartir, es que yo la otra vez escuchaba la charla de un bombero en un programa, y los bomberos también tienen síndrome postraumático, y también necesitan de una ayuda, porque por ahí tienen que entrar a lugares donde explotan, o la otra vez había una pérdida grande de gas, y se hizo una explosión muy grande, y tenían que sacar gente, y se murió un compañero bombero ahí. Entonces ellos también sufren ese síndrome postraumático, esa alerta por la vida, ese temor de la muerte, temor de la muerte, ¿no? Que parece que la muerte siempre te está acechando. Y otra cosa es que la otra vez escuchando, charlando con un pastor, el pastor dice que él había tenido que cuidar a su mamá. Su mamá vivía abajo de su casa y él vivía en el primer piso. Entonces había puesto una camarita porque su mamá estaba mayor y él tenía que estar vigilando por la camarita que su mamá estuviera bien. Y entonces esta persona tenía ese mismo síndrome. O sea, la persona, la mamá después falleció y pasó el tiempo, y la persona siempre tenía esa alerta también, ¿no? O sea que por diferentes circunstancias, ya vemos que no solamente por la guerra, sino por cualquier cosa puede hacer que nosotros vivamos en una alerta que necesita sanidad, Sí. ¿no? Así es, mi pastora. Definitivamente, hay muchas personas que se encuentran pasando duelos o algunos no lo logran pasar y hay cosas que tienen que ser sanadas. El alma tiene que ser sanada y buscar de Dios para que puedan tener libertad y vivir esos procesos que el Señor quiere, que se rompan esas cadenas de esclavitud. Y es muy cierto, a veces las personas quedan muy pegadas a esos traumas y es muy difícil que salgan de ellos, pero mi pastora, ¿existen algunos métodos, algunas alternativas, algunas terapias que puedan minimizar estos efectos postraumáticos o definitivamente la persona va a siempre quedar con secuelas? Cuéntenos, pastora. O sea, yo puedo hablar de lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Nosotros hace muchos años, más de 30 años que caminamos con Jesús. Y entonces la sanidad del alma, la sanidad y la liberación, la restauración inclusive de la mente, que es algo que Él tuvo, o sea, un milagro, justo que es el Dios Todopoderoso, ¿no? O el Dios que hace milagros y maravillas, porque entre las cosas que Él tuvo que ir a la guerra, también desde los 12 años se empezó a consumir sustancia. Entre medio que jugaba, porque ya venía con algunas cuestiones familiares, como te decía el otro día, cada hogar es un mundo, y hay un montón de cosas que por ahí uno ahora no las va a poner en detalle porque son de los padres, vamos a contar lo que es nuestro, ¿no? Entonces, por diferentes circunstancias, él entre juegos, dice, porque era un niño de 12 años, con los muchachos del barrio, que eran un poco más grandes, empezó a consumir marihuana, y entonces pasó toda la adolescencia, o sea, ligado a la marihuana, ¿no? A las adicciones. Y después de eso, además a los 18 años fueron acá a la guerra, y ya cuando volvió de ese lugar, que fue cuando yo lo conocí, él tenía como gastada la cabeza. Porque la gente, ¿sabes qué pasa, pastora? Ahora en este tiempo que estamos se dice que la marihuana no hace nada, y que es como fumar cigarrillo. Pero la marihuana tiene más de 80 sustancias, y en realidad hace un desgaste con el tiempo, y si fumás, hace un desgaste en la mente.
más todo el sufrimiento, más todo lo que le faltó, más todo lo que le fue quitado, más esos 70 días a ese extremo, hizo que cuando él hablaba, estaba hablando, llevaba un diálogo, pero cuando quería decir algo, las palabras se le iban. Se olvidaba lo que estaba hablando y se le iba. Entonces, un día, nosotros íbamos a un lugar donde era un lugar cristiano, orábamos, ayunábamos, que a la vez es con ayuno, con oración, con la búsqueda de Dios, ¿verdad? O sea, una cosa real, 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 una comunión con Dios es lo que hace el cambio. O sea, nosotros tenemos que caminar con Él y Él va cortando las cadenas, va liberando. Entonces ese día, él sentía como que algo, como que tenía una venda en la cabeza. Él estaba en su casa y sentía como una venda en la cabeza, no sabía como que le había pasado. Y el pastor de ese lugar en el que estábamos en ese momento, recibía, porque era una persona de mucho ayuno y mucha oración, que Dios estaba operándole la cabeza a alguien. Gloria a Dios. Cada uno en su lugar, por eso el Dios Todopoderoso, un Dios que hace milagros y que puede restaurar aún lo que la ciencia no puede hacer. Por eso digo, nosotros podemos hablar de lo que nos ha pasado a nosotros en la vida, y hace 34 años que caminamos con Jesús y jamás nos ha dejado. Tenemos montones de cosas para contar de un Dios todopoderoso y maravilloso. Así que Dios le restauró la mente, o sea, un milagro grande, grande. Nosotros tenemos muchas cosas para agradecer. Así Amén. que bueno. Gloria a Dios, excelente. Vemos entonces que no solamente estos traumas, como estamos tratando el tema hoy, que es específico, que es el trauma posguerra, porque fue lo que vivió nuestro pastor Germán Feldman, el esposo de nuestra pastora Anaí, en la isla de las Malvinas. Eso hace mucho frío y yo recuerdo cuando estudiamos todas esas historias que las extremidades se dañaban por el frío, no había circulación y muchos de estos guerreros quedaron mutilados, las extremidades fueron destruidas porque no había circulación, fueron congeladas. Entonces, en una guerra existen muchas consecuencias y la ciencia, la psicología ofrecen terapias para restaurar a estas personas. Estamos hablando específicamente del post-trauma, pero así de la guerra, pero así como nuestra pastora Anaí nos comentaba, existen muchos traumas que necesitan ser sanados. Y es bueno que tú que estás viendo ahora en estos momentos esta transmisión, si tú tienes un trauma, algo que haya pasado en tu infancia, en tu adolescencia, de pronto un abuso sexual, maltrato, acoso, es bueno que ese trauma que tú viviste, ese dolor, lo pongas en las manos del Señor para que Él te sane todas esas heridas, porque eso es como un fantasma que no quiere desaparecer de ti. Entonces, existen tratamientos como el apoyo emocional, el apoyo familiar es fundamental para que la persona pueda salir más rápidamente de un trauma, las terapias psicológicas. Existe también la terapia farmacológica. Sé que hay muchos pacientes que tienen que darle ansiolítico, hay pacientes que tienen que dormirlo con sedante. ¿Para qué? Para que se le quite toda esa hiperactividad porque quedan muy estresados con esto. La rehabilitación para aquellos que también pierden algunos miembros o diferentes complicaciones, y también la terapia espiritual. Entonces, lo que estaba hablando nuestra pastora, y es un caso muy específico, ellos pudieron salir adelante de ese trauma con la ayuda del Señor. Amén. 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 Así es. Pastora, amplíenos un poco más cómo fue ese trato del Señor, cómo fue ese proceso de restauración de la vida de nuestro pastor Germán. Hay una historia de la Biblia que dice que Dios le sanó la ceguera a un ciego, y cuando Jesús le preguntó cómo veía, dijo que veía hombres como árboles. Y entonces dice que tuvo que recibir otro toque porque muestra que a veces las sanidades son progresivas. Pero en este momento de la restauración de su cabeza la recibió en una sola vez. Pero todo es, como te vuelvo a repetir, un proceso. Iba a decir algo y me olvidé.
Quería contarte algo y me olvidé, se me fue. No sé qué me estabas preguntando, de que querías que te contara más específicamente cómo fue la entrega. El tema es que nosotros nos entregamos a Jesús en el 1985, él, y en el 86 yo. Y nos entregamos y tuvimos una relación con Dios con ayuno y oración. Y cualquier herida que tengamos en nuestra alma, como decíamos el jueves pasado, Dios te enseña que lo primero que tenés que hacer es perdonar. Y a veces tenés que perdonar lo que pareciera que para el ser humano es lo imperdonable. ¿Cómo se perdona lo imperdonable? ¿No? ¿Cómo se perdona, como vos decías, pastora, un abuso? Porque esto también era un abuso, si no era un abuso sexual, es un abuso físico, es un abuso tremendamente emocional, porque el alma se te rompe en 1000 pedazos, es un abuso de que te quedás sin identidad, o sea, perdés todo. Perdés la identidad, perdés tu familia, perdés tu tierra porque estás en un campo, en un lugar desconocido, porque por más que sea Argentina, las Islas Malvinas están bajo soberanía inglesa. Por eso se hizo la guerra, ¿no? Pero son de nuestra plataforma submarina, están. Pero bueno, por eso es que sucedió la guerra. Entonces vos estás como si estuvieras en otra tierra, o sea, sos despojado de todas las cosas. Es mucho lo que se pierde. Y, y tenés que perdonar. O sea, Dios te va llevando, sea lo que te haya pasado y la herida, porque trauma quiere decir herida. El trauma o la herida que hayamos pasado en la vida necesita que nosotros podamos perdonar a nuestro agresor, cualquiera sea. Mira, entre las cosas que te cuento es que Dios llevó a mi marido a Inglaterra. Santo. Y mi marido fue a Inglaterra hace muchos años, hace como 20 años, y tuvo que soltar perdón en esa tierra. Fueron a un lugar y él tuvo que hacerlo en forma pública. Poder perdonar, estuvo en el Palacio de Buckingham, en todos esos lugares, en esa tierra, y también hace 2 años fue a Malvinas nuevamente. Y Dios le permitió revertir todo lo que había vivido. O sea, Dios le dio la gracia, nos dio la gracia de que él pudiera ir de acá. Fue a un hotel lindo, llevó ropa, comió, pudo revertir. Y es más, mira, te voy a contar una historia maravillosa. Él fue con unos nadadores, ellos iban a tirar y nadaron allá en Malvinas para poder lograr que se pudiera reconocer las tumbas que estaban allá de los soldados solo conocidos por Dios. Y entonces esa natación se hizo, y mi esposo fue a Malvinas, y entonces salieron a cenar y entraron en un lugar, algunas personas hablaban en inglés, y entonces se enteraron de que él era un soldado argentino, y entonces se levantó, había soldados ingleses, uno de ellos se levantó, y le preguntó a él en inglés si él lo había querido matar. Y entonces mi marido le dijo, la persona traducía y le dijo, tal vez te quise matar antes, pero ahora te quiero pedir perdón. Y entonces resulta que el hombre lo abrazó, el inglés, que hacía 38 años que nunca más había vuelto a Malvinas, habían viajado los dos en el mismo avión, habían llegado para el mismo tiempo. El hombre era más grande porque los soldados argentinos pelearon con hombres grandes que sabían pelear. Y acá eran soldaditos de 18 años que no tenían ni armas, ¿entendés? Ni ropa, ni arma, ni comida, ni nada. Pero el hombre tenía una carga tan tremenda. Nosotros después tuvimos el video. Este soldado inglés se abrazó a mi marido y lloraba, pastora, con una carga que le salía del estómago a los gritos así, de tantos años el dolor de lo que había pasado. Así que Dios nos ha permitido, por eso digo que Dios es maravilloso, cómo Dios puede revertir toda una cuestión, cómo puede dar vuelta a lo que te pasó, y que lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un propósito.
¿no? Bueno, él pudo contar esto que es maravilloso. Saber que podés ir vestido, porque entre las cosas que decías recién eran las mutilaciones o cómo se hielan las manos. Cuando yo lo conocí a él, él tenía las manos azules, casi violeta, hasta acá. Gracias a Dios, Dios le guardó los pies y le guardó las manos, porque podría estar sin pies y sin manos, la verdad. Como decías también, gracias a Dios, Dios no le permitió perder ninguno de los compañeros, porque todos los que eran, que fueron juntos de su batallón, volvieron todos. Entonces, es como que no tuvo que vivir así, de perder un compañero, porque eso ya, o sea, son cosas muy fuertes y muy tremendas, por eso es como que son más los soldados que se han suicidado cuando vuelven, que los que murieron en la guerra, porque la gente no puede soportar los recuerdos y los fantasmas, ¿no? De los que han tenido que vivir así como tú dices, la muerte de muchos. Yo sé de algunos que estaban 5 personas juntas y uno se levantó para ir al campo porque el baño era todo campo, como te digo, a cualquier lado, que no sea ahí con los compañeros, y cuando la persona se levantó para ir, la bomba cayó y los compañeros que estaban hacía 2 minutos con vos no estaban más. Es una persona que está en la guerra, es una persona que sufre mucho, 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 y nosotros los que quedamos en el continente nunca nos damos cuenta lo tremendo que es. Es una cosa muy tremenda. Y estar vivo y poder contarlo es un milagro gigantesco. Que Dios te haya salvado de un lugar así, que todo el día caen las bombas cerca tuyo, es una maravilla total. Dios lo guardó desde el vientre de la madre. Así es, mi pastora. Ese es un testimonio grande, grande, inmenso. Hace ratico conocemos al pastor Germán Feldman y luego cuando nos contaron la historia, que él era un sobreviviente de esta guerra de las Malvinas, y luego tuvimos esa amistad con él y nos empezó a comentar y uno dice, wow, uno está aquí conociendo a un hombre que Dios tiene propósitos grandes porque no era para que estuviera vivo y no era para que estuviera sano. Sí, normalmente no debía ser así, pero como estamos con un Dios sobrenatural que hace cosas sobrenaturales y que sana el cerebro y la mente en un momentico, entonces qué bueno que nosotros creamos de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces, una de las cosas que genera un trauma es que se pierde la dignidad y la persona sufre mucho con eso y por eso es que muchos de los combatientes, como usted bien decía, mi pastora, no soportan otra vez encajar en el mundo que habían dejado cuando se fueron para la guerra y Totalmente. no ven más opción que es el suicidio. Muchos son, y hoy hablando con mis hijas me dieron, sí, lo que pasa es que hay un estudio que nos dice de que más son los que se suicidan por guerra que los que mueren en la misma guerra. Entonces, eso sí es muy cierto. Pastora, eh, ¿qué textos bíblicos usted les recomienda a todos estas personas, estos amigos, estos hermanos que nos están viendo, que están enfrentando un trauma o que conocen a alguien que está enfrentando un trauma para que se fortalezca su espíritu, su alma y puedan seguir adelante confiando en ese propósito por el cual Dios los hizo? Mira, pastora, primero que todo es acercarse a Jesús y a la obra que Él hizo. Eso lo podemos encontrar en Isaías 53. Ahí dice cómo el Cordero iba a ser llevado y cómo Él, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿no? Y en el 5 dice, mas Él, o sea, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, esa paz tan anhelada por alguien que estuvo en una guerra, dice que el castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre Él. Y por sus llagas, por su cuerpo que fue todo molido, fuimos nosotros curados. O sea, de cualquier cosa que tengamos, no solamente de algo que te pasó en una guerra, o como decíamos, un bombero, o como decíamos, una persona que tiene que estar cuidando a un familiar, o tal vez las enfermeras, hoy día, pastora, todas las personas que están con esta carga de este estrés
tremendo que tienen los profesionales de la salud en este día con todo esto que estamos viviendo, esta pandemia de COVID, Pastora Lucía. Imagínate esas personas que trabajan más horas que las que antes trabajaban, que están viendo cómo se le mueren sus pacientes y que a veces a lo mejor no saben más qué hacer con su conocimiento o que no está en sus manos poder salvar ese paciente, ¿no? Y necesitan esta fortaleza, necesitan saber que en Jesús está ese poder sanador, está ese refrigerio para el alma, está ese poder que viene del cielo para llevarse toda esa carga, ¿no? Para poder llevarse todo eso que está en el alma y que poder dejarle toda esa aflicción. Solamente Jesús puede entender lo que cada uno de nosotros vivimos en cada lugar, sea en un trabajo o sea una circunstancia X de la vida que tengamos que vivir, ¿no? Amén, mi pastora. Estaba leyendo aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23 y 24, y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Amén. Entonces también es saber de que ese Jesús en el cual nosotros hemos creído y que proclamamos tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de trauma. Y si tú, mi amigo, estás viviendo una situación así, confía en el Señor y Él hará. Él hará de tu confianza y porque Él es grande en misericordia. Amén. ¿Qué más, mi pastora? Cuéntenos otro texto bíblico que nos ayude a fortalecer esa fe en el Señor. Yo escribí acá de Jeremías 33, 6, aunque en el 33 dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes que tú no conoces, profundas, escondidas, que tú no conoces. O sea que primero Dios nos hace una invitación a acercarnos, ¿no? Que clamemos a Él, que lo busquemos, porque Él tiene para darnos, aún cosas que ni siquiera esperamos. Y en el 6 dice, aquí yo les traeré sanidad. Es una promesa. O sea, yo te voy a dar sanidad, la que vos necesitas. Y medicina, dice, fíjate, yo les traeré sanidad y medicina. O sea, Dios es nuestro médico divino. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué más quiere alguien que vino de la guerra? Pastora Lucía. La paz y la verdad, la paz, ¿no? Que no es ausencia de conflicto, eso es otra cosa. La paz no es ausencia de conflicto, porque estamos en esta tierra, en el mundo tendréis aflicción, dice. La paz es una cuestión interior que solamente la comunión con Dios te la da, y que nuestro espíritu pueda recibir la vida de Dios. O sea, el punto de partida para cualquier circunstancia de nuestra vida, sean las adicciones, sea un trauma, una herida, un abuso, lo que vengas de una guerra, o seas una enfermera, lo que sea, el punto de partida es que está en que yo le pueda entregar mi vida a Jesús, que Él pueda entrar en mi corazón. Y Él, a partir de que Él entra a nuestro corazón, Él empieza a trabajar desde adentro. Yo le tengo que abrir la puerta de mi casa, como dice Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Si alguno me abre, yo voy a entrar. Me sentaré con Él, inclusive dice que cenaré con Él, como que Él va a dedicar tiempo, ¿no? En una cena que haríamos. Charlaríamos, estamos comiendo, contamos cosas, compartimos. Bueno, así es Jesús. Y de ahí para adelante, ¿no? O sea, ahí el primer día, entregarle la vida a Jesús y poder dejar, porque a veces no nos dejamos tampoco, pastora. A veces no dejamos que Dios haga su obra dentro nuestro, porque como te decía, muchas veces tenemos que ir madurando porque poder sacar ese dolor que uno escondió, una persona abusada, porque es un dolor muy grande el abuso. El abuso es un dolor muy grande y a veces la persona no lo quiere ver nunca más. Es más, dice que hay una parte de la mente que pone los recuerdos dolorosos y no los recuerda nunca más, los esconde, para poder seguir en la vida.
Entonces muchas veces hay personas que no saben por qué tienen ciertas actitudes, y a lo mejor fueron abusadas y no se acuerdan. Entonces eso lo puede hacer solamente Dios, cuando nosotros dejamos que Dios haga y nos fortalecemos en Dios para poder ver. Pero como decía, a veces es tan grande el dolor que nosotros no lo queremos ver nunca más. O sea, no queremos volver a sufrir lo que antes sufrimos. Pero en la medida que nosotros confiamos en el Señor, Él puede ir sacando todas esas heridas de nuestro corazón y restaurar nuestra vida. Porque Él restaura lo que pasó, dice también un versículo. Y Dios restaura lo que pasó. Dios Amén. restaura, dice que en Cristo somos nueva criatura. Que Ay, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, Dios nos quiere restaurar, Dios quiere restaurar nuestra vida. amén, así es. Ese está en Segunda de Corintios, ese texto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17. Y estoy muy de acuerdo con usted, mi pastora, porque el Señor nos lo dice muy claramente. Si alguno está en Cristo, o sea, si nosotros vamos y nos refugiamos en Cristo, entonces nueva criatura somos, porque Dios renueva todas las cosas y las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron en el pasado. Dios hace todo nuevo. Entonces, es muy bonito y ahora que usted lo tocó, yo digo, uy, sí, así es, porque es saber de que las personas son renovadas, son transformadas y dice, ve, pero ¿cómo tú has cambiado? O yo pensé que ese daño, ese trauma te iba a causar más dolor y yo te veo tranquila o tranquilo y ese es el efecto que Dios hace en la vida de las personas. Entonces, algo de lo que hemos aprendido en este conversatorio, en este programa, es que para que esos traumas, y te digo a ti, mi amigo que estás ahí viendo, mi amiga, para poder sanar esos traumas ya sean por problemas matrimoniales, por problemas con los padres, por alteraciones que tuvimos en la infancia, la única forma para poder sanar todas esas heridas, esos dolores, esos traumas, es llegar a los pies de Cristo. Hay procesos que son buenos y son alternativas buenas que la gente puede mirar, pero el único que profundamente va a llegar a ese corazón y transformarlo y quitar la piedra que hay ahí, ponerlo de carne sensible, es el Señor. Y el perdón se da en ese proceso. Mire lo que pasó con el pastor Germán Feldman. Él tuvo que llegar a Inglaterra y poder sanar ese corazón y sanar luego que tuvo ese encuentro con ese soldado inglés y ya él pudo estar libre, pero cuando las cosas no se dan así, entonces definitivamente puede darse como una paz falsa o poner maquillaje a algo que está ahí vivo. Entonces, si te digo, llega a los pies de Cristo, pide al Señor que te dé la posibilidad de que ese trauma sea quitado de tu corazón luego que tú perdones y el Señor quiere darte libertad. Amén, mi pastora, ¿cierto que sí? Amén, sí, Sí. amén. Algo más que nos quiera decir mi pastora para que usted ministre a cada persona que está aquí con nosotros conectado, para que puedan aceptar al Señor en su corazón y para que todos esos traumas y dolores que han vivido o que están viviendo, el Señor los pueda liberar y ellos puedan ser unas nuevas criaturas. Ajá. De las cosas que quería compartir es un versículo que está en el libro de Job 11, en el versículo 18, que dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Y a veces una de las cosas, cuando uno ha pasado por cosas así tan serias, es como que el futuro se le borra, ¿no? El futuro se le borra, la persona pierde la esperanza. Y uno dice, bueno, ya para adelante no tengo nada más. Pero sí en el Señor nosotros tenemos esperanza. El Señor tiene un camino para adelante. Como decíamos el jueves pasado, pastora, cada cosa que pasamos en nuestra vida tiene un propósito en Dios. Por más grande que sea el trauma o la herida, creo que es algo que Dios quiere que nosotros, si estás escuchando ahí, puedas saber que por grande que sea tu dolor, por grande que sea lo que pasaste, y a lo mejor ni siquiera lo querés recordar más, Dios tiene un propósito para eso. Número uno, tiene la sanidad, porque dice que Él te va a revelar, te va a dar esa sanidad y esa medicina, pero además después que te sane, decíamos que esa herida se va a convertir en una cicatriz.
como Jesús, que no estaba, después que resucitó, no seguía la sangre corriendo, sino que ahí tenía una cicatriz. Y él podía mostrar sus cicatrices, porque a Tomás se las mostró. Mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo Jesús después de haber resucitado, ¿no? Y tenía las cicatrices. Y entonces Dios quiere eso en nuestra vida. Dios quiere eso, porque a Dios no lo podemos ver. A Dios lo vemos por su accionar. Y hoy día, en el año 2020 que estamos, hay muchas personas que dudan de la existencia de Dios. Muchas personas que creen que como pasan tantas cosas, Dios no existe. ¿Y dónde está Dios? Y yo sí quiero decir que Dios sí está, que las cosas malas que pasan no vienen de Dios, vienen de la maldad del ser humano. Existe el bien y existe el mal. Entonces el mal es lo que se está moviendo ahora. Pero el bien de Dios sigue renovándose cada mañana, las manos de Dios están extendidas. Y entonces Dios sí tiene su mano y su salvación y su sanidad para el que esté dispuesto, para el que quiera buscar a Dios ahora mientras pueda ser hallado, para el que quiera tener un nuevo corazón. O sea, Dios está dispuesto cada día. Mira, Dios es un Padre amoroso, que es otra cosa que a veces nosotros vemos un Dios distante. Muchos creen que van a ver a Dios cuando se mueran. O sea, hay personas que nunca caminaron con Dios, piensan que si se mueren se van con Dios, ¿no? Y nunca lo tuvieron acá, ni siquiera un día, ni un minuto, le han dado un minuto en su vida, y entonces tienen un Dios distante allá que lo van a ver cuando dejen esta tierra. Pero eso no es así, eso es un error grande. O sea, Él es un padre y yo tengo que ser su hijo. Su Hijo Jesucristo, Él tiene que estar en mi corazón, porque ese es el plan de Dios para la humanidad. Y ahí se ve el amor grande que Dios tiene por todos nosotros, que Él entregó lo mejor que tenía, que es su Hijo. Así que si nosotros lo aceptamos a Él, pues nosotros vamos a tener vida eterna, y vamos a estar la eternidad con Él. Amén, gloria a Dios, amén, así es mi pastora. La invitación que estamos haciendo en esta noche es de que busques a Dios, que tengas una relación bonita con Dios, que te sometas a Él, que le obedezcas a Él, y si tú quieres recibir esas bendiciones eternas de Dios, entonces tú tienes que tener una relación con Dios. No puedes estar apartado de Él y querer recibir todas las bendiciones de Dios, porque así no es. Definitivamente, mi pastora, le doy muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado, por esa palabra de fe, y quisiera también recibir de esa oración que usted va a hacer para que el Señor sea actuando de forma poderosa sobre cada persona que está viendo nuestro programa, y recordar de que este café con Dios es un refrigerio para el alma, y somos esa voz que clama en el desierto para aquellos que no tienen esperanza. Nosotros proclamamos a un Cristo que rompe las cadenas, a un Cristo que sana, a un Cristo que restaura, a un Cristo que da vida. Amén, mi pastora. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, en esta hora, que el poder de tu Espíritu Santo esté en este mismo momento siendo derramado sobre toda la audiencia, sobre las personas que se han identificado, Señor, con este mensaje, sobre los que tienen heridas en su corazón, Señor, sobre los que necesitan sanidad física, Señor, sobre los que necesitan ver tu mano de poder. Aún, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estoy pidiendo por los que te tienen que abrir el corazón, Señor, en esta hora, que tienen que empezar de punto cero, Señor, que es aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, para que Jesús empiece a trabajar en sus corazones, de adentro hacia afuera, Señor, y la vida, Señor, empieza a ser restaurada. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, querido oyente, abre tu corazón a Cristo en el nombre de Jesús y acéptalo, para que Él pueda estar sanando tu corazón, Él pueda estar sanando tu mente, Él le pueda estar dando vida nueva a tu vida, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este es el día que Dios preparó para ti, este es el día que Dios preparó para ti, este es el día que Dios va a sanar tu corazón, este es el día en que tu herida se convierte en señal.
vida. Este es el día en que todo lo que no es de Dios, todo espíritu, toda fuerza, todo espíritu de muerte aún, si te persigue la muerte, si tenés deseos de suicidio, de matarte, si crees que tu vida no sirve para nada, hay una esperanza, tendrás confianza porque hay esperanza por delante, Padre, ahora, todo, Señor, lo que es desesperanza, depresión, muerte, angustia, dolor, Señor, en esta hora lo echamos fuera, pedimos que el poder sobrenatural de Dios esté entrando en cada lugar, en cada mente, en cada corazón, y el refrigerio para el alma, como se llama este programa. Señor, lo soltamos ahora, refrigerio para el alma, Señor, las personas que están angustiadas, Señor, en esta hora, las personas que están doloridas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, los que ya no saben más qué hacer con su vida, Padre, que ellos mismos se son una carga a sí mismos, por el tormento mental que llevan, Padre, tormentos mentales, visitaciones nocturnas, Señor, como decía la hermana Lucía, Señor, pesadillas, gritos, angustias, dolores, Señor, sean quitados por el poder sobrenatural de Dios. Dios Todopoderoso, tú te revelas a ti mismo, tú te revelas a ti mismo, revélate en cada hogar en esta hora, te lo ruego y te lo pido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.